Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Recuerdo una escena en casa de un amigo mío, hace algunos años, un día de agosto o de septiembre, caluroso. Estaba él, su mujer y en ese momento 2 de sus hijos. Y la pequeña, que tendría entonces, 3 años quizás, estaba enferma de la tripa. Intentamos convencerle para que jugara un poco, pero hacía gestos como diciendo que estaba mala. Y la madre me dijo que llevaba varios días con el estómago revuelto y que le habían sentado mal las comidas y que estaba en ayunas, a la espera de que unos fármacos le hicieran efecto, porque de momento todo lo que había comido le sentaba mal. Y se le notaba, porque habitualmente es muy risueña y ese día tenía una cara como muy seria, ¿no? De compunción, de a ver cuándo acaba esto. Pasó un rato y llegó el momento de la merienda y la madre, con mucha discreción, le dio un bocadillo al mayor y le dijo que se lo comiera en la cocina, pero este, que se la sabe todas, pues se vino al comedor donde estaba yo hablando con su padre, se sentó en el sofá al lado de donde estaba su hermana y allí se puso a zamparse el bocadillo a 2 palmos de ella, de su hermana. Y claro, a la pequeña, que estaba allí acurrucada medio pachucha, pues le faltó tiempo para contemplar con unos ojos como platos el bocadillo de su hermano y alargó los brazos para pedir su parte. Y su hermano se lo alejó, diciéndole que no podía, que estaba mal del estómago. Y entonces, claro, el gran llanto. Ella quería agarrar el bocadillo, él intentaba protegerlo, y a todo esto llegó la madre y intentaba calmarla. Y le decía que no podía comer porque estaba mal de la tripa, pero claro, ella tenía hambre. Llevaba muchas horas en ayunas, y ver el bocadillo de su hermano había sido superior a sus fuerzas. Y era gracioso el diálogo, porque su madre le preguntaba si quería curarse de la tripa, y ella decía que sí, pero al mismo tiempo no cejaba en su empeño por hacerse con el bocadillo de su hermano, y se ponía a llorar. Quería curarse de la tripa y quería un bocadillo como el de su hermano. Bueno, es una escena muy ordinaria, muy humana, que pone de manifiesto una verdad que a nosotros, Jesús, nos puede costar un poco admitir. La verdad de que a veces no sabemos lo que queremos, de que a veces no sabemos acertar con lo que nos conviene. Queremos curarnos de la panza, sí, pero también tenemos hambre y queremos comernos el bocadillo que nos pondrá la tripa peor. Esa es nuestra realidad. Curioso, fastidioso incluso, pero tremendamente real. En ocasiones no sabemos acertar con lo que nos conviene, con lo que es oportuno, con lo que es bueno para nosotros. Y yo creo, Señor, que tú tenías bien presente esta paradójica limitación nuestra cuando te expresas como lo haces en el Evangelio de la misa de hoy. Es un evangelio donde tú, Señor, les dices a los discípulos cómo tienen que rezar. Y este es un temazo, porque, en fin, Señor, de tu vida destacan, muchísimas cosas. Pero quiero pensar, Jesús, que los discípulos estarían, como lo estoy yo, como lo estamos nosotros, fascinados por tu modo de rezar. Entonces, claro, me imagino que un consejo tuyo sobre el modo de rezar sería acogido con máxima expectación. Y de hecho, Señor, no te limitas a darles algunas indicaciones, sino que les propones una oración,
un modo de orar, les dejas el Padre Nuestro. Les das una indicación y luego les propones esa gran oración del Padre Nuestro. Pero a mí lo que me ha llamado de entrada la atención es la indicación general que tú les das. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Y me han llamado la atención estas palabras tuyas, Señor. Tú afirmas, Jesús, que Dios Padre sabe lo que nos hace falta a cada uno antes de que lo pidamos. Y esto, en fin, cuadra, porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Pero, claro, entonces, lo lógico sería decir que más que muchas o pocas palabras, lo que conviene es no usar ninguna palabra. Si Dios ya sabe lo que nos conviene antes de que lo pidamos, mejor no gastar ninguna palabra en la oración. Y en cambio, Señor, tú les dices a los discípulos y nos dices a nosotros que no usen muchas palabras, pero no les dices que no usen palabras. No niegas el valor de las palabras, de la petición. Es más, lo que tú haces, Señor, es darles luego a ellos un conjunto de palabras con las que orar, que son el Padre Nuestro. No sé si son muchas o pocas, pero desde luego les das a los discípulos y a nosotros palabras con las que pedir. Porque el Padre Nuestro es una petición detrás de otra. Dios sabe lo que nos conviene, porque somos hechura suya, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y por curioso que nos parezca, nosotros no sabemos a veces lo que nos conviene. Tenemos dificultad, y así te lo reconozco yo al menos, Señor, dificultad para descubrir lo que es bueno para mí, lo que es bueno para nosotros, lo que nos eleva, lo que nos dará plenitud y nos hará felices. Y esto es quizás un poco duro de aceptar, pero pienso, Jesús, que a poco examen que hagamos, también yo, cada uno de nosotros, vivimos muchas veces la experiencia del bocadillo y de la tripa revuelta. Queremos y pedimos un bocadillo sin saber que eso en realidad no nos conviene. Lo que nosotros pedimos no coincide a veces con lo que nosotros necesitamos. Y eso a veces resulta molesto. Tan molesto como a la hija de mi amigo, cuando su madre le decía que el bocadillo que pedía era lo último que le convenía en ese momento. En realidad, no rezamos porque sabemos lo que pedimos, sino que rezamos porque no lo sabemos y queremos descubrirlo. Rezamos no porque sepamos lo que nos conviene, sino precisamente porque no lo sabemos y quisiéramos descubrirlo. Y esto es lo que haces tú, Señor. Les das a los discípulos el Padre Nuestro. Les das las palabras adecuadas, que piden lo que en verdad se necesita, lo que en verdad es conveniente. Tú, Jesús, no dices que no hay que pedir, sino que hay que aprender a pedir, y por eso nos dejas el Padre Nuestro. Quizás a veces, Jesús, yo puedo poner el acento en la oración en lo que creo que es oportuno, bueno, en mi modo de percibir las cosas. Y eso no es malo. Diría yo que es humanamente inevitable, como es inevitable que un niño pequeño llore porque no le dan el bocadillo cuando lleva muchas horas en ayunas por un dolor de tripa. Lo más interesante es no quedar encerrado únicamente en mis palabras, en las peticiones que a mí me parecen relevantes.
Lo más interesante en la oración son las palabras que tú, Señor, me das, lo que tú poco a poco me vas mostrando como bueno para mí, como oportuno, como conveniente. Rezo, Jesús, no porque sé lo que me conviene y te lo pido, sino que rezo tantas veces porque no lo sé, y quisiera saberlo, y quisiera pedirlo. Madre mía, ayúdame a rezar, a orar no pidiendo lo que quiero, sino a orar para descubrir lo que quiero, lo que quisiera en verdad pedir, lo que es oportuno, lo que es bueno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.